Hermanos, bendecidos sean en el nombre del Señor. Gracias por estar atentos a este video. Hoy en ECAIBEC tenemos especialmente diseñado el tiempo para métodos de enseñanza o metodología de enseñanza. Vamos a estar viendo por lo menos 7 métodos que podemos utilizar para que nuestra enseñanza sea efectiva, sea variada. Por supuesto, el mejor método es el que no se repite. En primer lugar, vamos a estar hablando de cómo contar historias. En segundo lugar, vamos a tener un tiempo de experienciales, cómo llevar a través de los experienciales y del aprendizaje significativo la enseñanza a nuestros alumnos. Vamos a ver un poco el estudio inductivo de la palabra de Dios. Vamos a ver las mesas redondas, mapas mentales, mapas conceptuales y por último, el estudio de caso. Para dar inicio a esto, voy a desarrollar este esquema que está aquí cuando uno va a dar una lección bíblica, sea con niños o sea con adultos, uno debe de tener una preparación haciéndole ciertas preguntas al pasaje. Por ejemplo, ¿quién? ¿Quiénes son los personajes que intervienen en esta narrativa? Que es importante que los pueda anotar para saber también cuáles son esos lugares, dónde es que se está dando la narrativa. ¿Es un lugar conocido? ¿Es un lugar específico? ¿Es un lugar que me ayuda a mí para poder comprender la cultura del lugar, para poder aprender un poco más de lo que se está hablando? ¿En qué tiempo se hizo? Si fue en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿Qué objetos son los que están ahí, que entran en práctica, que se pueden ver como algo que Dios utilizó para hacer un milagro, para enseñarnos algo? Por ejemplo, la viuda y esta señora que tuvo las jarras, ¿verdad? Esas vasijas para que se produciera el milagro del aceite. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué significa todo esto? Es decir, hay un significado claro de lo que está pasando. Eso nos ayuda a no ir en nuestra mente, probablemente como sucede muchas veces, que las personas imaginan algo o le dan un significado, algo concreto, y le ponen un significado espiritual. Necesitamos que sea lo concreto, lo más apegado al texto, lo que queremos ir viendo en toda esta situación que estamos armando. Y por último, ¿para qué? ¿Para qué sirve lo que estamos haciendo? ¿Para qué sirve la historia en la Biblia? ¿Para qué sirve el pasaje? Pues para que el ser humano vea los beneficios y la gloria sea para Dios. Luego de hacer esto, pues yo en lo personal preparo un cuadro como el que usted ve allí. Aquí tengo el ejemplo de 5 lecciones que di y de esas 5 lecciones yo hago una división en más o menos 3, 4, 5, 6 cuadros. Si lo ve hacia el horizontal, yo elijo el tema que voy a dar. Por ejemplo, el número 1 es Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Hay una introducción al tema. A mí me gusta mucho introducir con un caso real, algo que probablemente yo he vivido o que sé de alguien, pero más específicamente es algo que yo he vivido. Por ejemplo, esta introducción para este tema habla de que el paso por el río cuando cerraron la carretera fue un evento que vivimos junto con Ruby en México. Desarrollo una enseñanza principal que la voy a ir comentando durante todo el tiempo que dé esa lección. La enseñanza principal para mí era Dios cuida de ti, y eso se lo remarcaba a los alumnos durante toda la lección. Introduje una ilustración. Esa ilustración también tiene que ver con algo vivencial, y fue el miedo que sentimos cuando asaltaron un bus cuando íbamos para Petén, y fue una situación complicada. La lección, cuando usted utiliza la forma de contar una historia, narrar una historia en el método narrativo, lleva un clímax. El clímax es la parte que es la parte más emocionante de la historia, donde ya no puede regresar. No puede regresar después de mencionar esta parte emocionante. Y de una vez, cuando usted menciona la parte emocionante, tiene más o menos 3 o 4 minutos para concluir la clase. En esta historia que yo conté, el clímax es antes de calmar la tempestad, cuando Pedro camina sobre el mar, y de otro clímax de ahí que había otra lección, eran 2 en 1, al momento de sacar la red. Las aplicaciones, eso es muy importante, tenerlas claras.
Yo escribí, Dios cuida de ti como la enseñanza principal y Dios cuida de ti en tus problemas, Dios cuida de ti en tus frustraciones y Dios cuida de ti en tus necesidades. Yo preparo un cuadro como estos, así cuando esté dando mi lección, yo ya sé por dónde voy y sé la guía para poder desarrollar mejor una clase narrada o contar una historia. Que dicho sea de paso, es la primera metodología que vamos a utilizar en esta hora. La narración de una historia. El contar una historia es fascinante. Para poder contar una historia, uno debe de vivir la historia. En esta narración de la historia bíblica, el maestro expone la lección bíblica con una narrativa dinámica, la cual presenta todo el panorama del principio a estudiar. En este punto comienza el proceso de construcción mental para el alumno, de tal forma que las imágenes presentadas se combinan con los razonamientos que en el siguiente paso van a aclarar. Luego de que se expone la lección, entonces el siguiente paso es la aplicación de esos razonamientos que tuvieron allí. ¿Por qué es valiosa la narración de historia bíblica? Porque eso nos conecta en nuestra mente al usar la imaginación y a usar la razón. El arte de contar historias ha sido fundamental. Para poder contar una historia, en la escuela dominical se hace mucho, es valioso conocer el relato. Es valioso ejercitar el arte dramático. Y por supuesto, la utilización de una sola enseñanza principal y guiar a los alumnos a la aplicación de sus vidas de lo que estamos enseñando. ¿Por qué una sola enseñanza principal? Porque eso es lo que queda claro y resonando en la mente de los alumnos. ¿Por qué ejercitar el arte dramático? Porque el contar historias no debe ser estático, debe de ser algo vivencial, debe utilizar sus manos, debe utilizar la entonación de voz, debe utilizar, por supuesto, todo el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Funciona con niños, funciona con jóvenes y por supuesto que funciona con adultos. Usted se va a dar cuenta cuando está escuchando un mensaje de la palabra de Dios y el que está predicando está narrando o está explicando el texto, de repente hace una pausa y empieza a contar una historia. Cuando él hace la pausa y empieza a contar una historia, si las personas están con su vista hacia abajo o están distraídos, automáticamente hacen esto. Levantan la vista y empiezan a poner atención, porque hay algo que conecta en la mente del ser humano el hecho de contar una historia. Y es importante para poder entonces ahí uno ser incisivo y dejar la enseñanza que quiere dejar para los alumnos ese día. El arte de contar historias, en primer lugar, necesita elegir la historia a contar. Luego que elija la historia a contar, dele una estructura. La estructura puede ser simple: introducción, cuerpo y conclusiones. Pero aunque sea simple la estructura, lo que es fascinante del arte de contar historias es que usted se puede meter en las emociones de los personajes. Cuando está narrando algo que está diciendo Jesús, literalmente se convierte en el personaje Jesús y se mete en las emociones que Jesús está sintiendo. Cuando está hablando de la narrativa de Jesús y la mujer samaritana, usted es Jesús hablando con la mujer samaritana y entrelaza las emociones ahí para que esto sea vivencial. Utilice elementos visuales. Por eso los niños necesitan figuras, necesitan una imagen que se pueda proyectar, necesitan videos y por supuesto los adultos también. De todo esto que es importante, hay algo que es de suma importancia y esto es la aplicación práctica a la vida cotidiana. Yo no puedo solamente contar una historia, los niños se la saben, los jóvenes se la saben, es una historia bíblica, pero yo debo con toda firmeza y con todo el práctica llevar a las personas a esa aplicación a su vida cotidiana. Y por supuesto, elija una sola enseñanza principal. Si es con niños, eso es fantástico, es mejor, eso queda resonando
en sus mentes. Haga la pregunta, si es posible. Luego de que usted elija su enseñanza principal, pregúntele a su audiencia, ¿qué quedó resonando en su mente de lo que aprendimos hoy? Algunos le van a decir la enseñanza principal que usted dijo, pues sería la idea. Pero a algunas personas Dios les habló a través de otras palabras que usted dijo. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque están agarrando para sí mismo el aprendizaje, la enseñanza, la atesoran y por supuesto la idea es que salga a través de sus acciones. Esto sería parte de cómo es que se cuenta una historia. Para la aplicación, debe de tener claro, en primer lugar, que es importante orar por las personas. Cada vez que nosotros nos exponemos a una enseñanza, es valioso saber que no es en nuestras fuerzas, aunque Dios utiliza nuestros talentos para avanzar el reino. Es importante orar para que nuestra enseñanza llegue a las necesidades de los oyentes, de los alumnos. Y para eso, buscar la guía del Espíritu Santo. Señor, ¿qué quieres tú que hable a estas personas? Me preparo para esto, pero las palabras que tengo que decir necesitan llegar al corazón de las personas a cubrir sus necesidades. Es por eso que cuando tenemos una clase que es constante, como una escuela dominical, que sabemos las personas que llegan a la escuela dominical, es valiosísimo investigar cuáles son las necesidades de estas personas. Porque entonces preparo mi enseñanza principal con base en esas necesidades y mis aplicaciones van también en ese rumbo para tener una clave especial y una aplicación correcta en la vida de ellos. Segundo método, educación experiencial. La educación experiencial es fascinante. A mí me encanta utilizar este método. Los conocimientos previos son la base para la educación experiencial y el aprendizaje significativo. Vivimos una experiencia, analizamos, creamos nuevos conocimientos que se pueden utilizar para la vida significativamente, respetando las múltiples inteligencias. Cuando estamos en actividades experienciales, nosotros podemos hacer uso de las múltiples inteligencias. Aquel que es kinestésico, aquel que tiene una inteligencia espacial, aquel que tiene una inteligencia matemática, etcétera, etcétera. Y ver cómo a través de una dinámica, a través del juego o de una actividad experiencial, llenamos esas necesidades. Ellos pueden percibir la forma de aprender dependiendo lo que para ellos sea más fácil de atesorar y poder aprender con las múltiples inteligencias. ¿Qué, ¿Qué es lo valioso de esto? Cuando hablamos de los experienciales y el aprendizaje significativo, hablamos de una concepción constructivista. Es decir, ir construyendo sobre la base de lo que el alumno ya conoce. La concepción constructivista nos habla de tres cosas. El alumno como último responsable de su aprendizaje. Él es el responsable de su aprendizaje. Nosotros facilitamos el conocimiento, facilitamos el aprendizaje, tomamos como base lo que ellos ya saben y podemos ir desarrollando ese proceso de enseñanza-aprendizaje para que sea significativo para ellos. Número dos, la actividad mental del alumno se aplica a los contenidos. Eso es valiosísimo también, porque está aplicando a lo que usted está desarrollando o facilitando. Y número tres, este hecho condiciona el papel que está llamado a desempeñar el facilitador. Es decir, ya no es ir y soltar conocimiento, sino es cómo se construye ese conocimiento. ¿Recuerdan la clase que vimos de Jesús y la mujer samaritana? Jesús no soltó el conocimiento. Jesús interactuó con ella y ahí fue desarrollando ese proceso de enseñanza-aprendizaje donde a la final a ella se le hizo la luz. ¡Pam! Esto es valioso esto para poder desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea efectivo. ¿Cuál es la tesis central del constructivismo? La tesis central del constructivismo dice que el aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento, no es una copia de la realidad. El aprendizaje depende del conocimiento previo. La gente usa su conocimiento para construir nuevos conocimientos.
No hay situación más difícil para un maestro que va a dar una historia bíblica que cuando menciona el personaje, los niños levantan la mano y dicen, profe, maestra, esa ya me la sé. Y empiezan ellos a narrar lo que usted se ha preparado para narrar. Si va a utilizar el método de contar una historia. Pero cuando entrelazamos los métodos y usted construye sobre lo que ellos ya saben. Ellos saben la historia bíblica, pero usted les va a dar una lección bíblica para que a partir del conocimiento que ellos tienen y poseen, usted construya otro tipo de aprendizaje para que ellos puedan aplicarlo a su vida diaria en el momento específico que tienen que aplicarlo, en la situación diaria y cotidiana. El aprendizaje está fuertemente influenciado por la situación en la que tiene lugar. Dice que aprendemos, depende del contexto en que lo hacemos. Depende el contexto, ahí vamos a aprender. Por eso es muy valioso lo que estamos hablando de conocer al alumno, de ver cuáles son sus necesidades y de construir con base en lo que hoy ya tiene. El aprendizaje tiene lugar primordialmente en la interacción social. ¿Recuerda cómo era el conocimiento antes? Se paraba el maestro, soltaba el conocimiento y el alumno de manera pasiva recibía la información. Escasamente preguntaba algo o se daba la oportunidad. No, hoy el aprendizaje se construye en la interacción social, en lo que yo puedo aportar de lo que conozco, en lo que la otra persona puede aportar, en lo que conoce, hacemos sinergia y desarrollamos un nuevo conocimiento, el cual va a ser de beneficio para todos. Dejo este cuadro para que recuerden lo que aprendimos acerca de la mujer samaritana y Jesús y cómo Jesús fue construyendo el aprendizaje de lo que la mujer conocía. El tema que Jesús utilizó fue el agua. Jesús hablaba de agua concreto, concreta, que sacia la sed. Perdón, Jesús hablaba del agua espiritual, que sacia la sed espiritual, y la mujer samaritana habla del agua concreta, que sacia la sed física. Y empezando de ahí, Jesús empieza a hilar todo un proceso de enseñanza-aprendizaje donde él participa, ella participa y llega a una conclusión. Esa conclusión la podemos ver aquí en los últimos versículos, versículos 28, 29 y 39. Dice, al descubrir la verdad, la mujer tiene una reacción práctica. Deja todo y corre a dar testimonio del hombre que habló con ella, provocando sed espiritual en los demás. Muchos creyeron, no solo por lo que ella dijo, sino porque también descubrieron por sí mismos la fuente de vida eterna. Jesús nos da un ejemplo fantástico de construir el aprendizaje y cómo cuando se llega a la comprensión de ese aprendizaje, la intención es ir y compartir de él. Eso nos ayuda al aprendizaje significativo y que por supuesto también tiene que ver con ciertos experienciales, ciertas actividades experienciales que nos ayudan a poder llevar a los alumnos a que ellos descubran ese aprendizaje. Como lo ven aquí en esta especie de embudo. Cuando usted haga una actividad experiencial, espero que la podamos desarrollar, alguna actividad experiencial el último día de clases, vamos a darnos cuenta de que hay ciertas preguntas que se hacen para demostrar a los alumnos o para eh, corroborar el aprendizaje de los alumnos. Voy a aparecer todas aquí para que los vayamos bien. Cuando uno hace la actividad experiencial y termina esa actividad experiencial, entramos en un proceso de reflexión. El proceso de reflexión nos lleva a desarrollar consensos y adquirir sabiduría. Es por ello que la primera pregunta que vemos es, ¿qué sucedió en esta actividad que hicimos? ¿Qué pasó? Se pregunta a los alumnos y empiezan ellos a explicar lo que sucedió en la actividad. Luego de que pasamos esta parte, entonces vamos a ir a los sentimientos, es decir, cómo se sintieron. Dependiendo del experiencial, algunos
nos han dicho, yo me sentí nervioso, yo me sentí enojado, yo me sentí frustrado por no lograr el desarrollar completamente la actividad. Ah, muy bien, son válidos esos sentimientos. Pero luego viene una pregunta que va como cerrando el embudo y es, ¿qué aprendieron de esta experiencia? Ellos exponen lo que aprendieron. Y entonces van construyendo cierto aprendizaje por las respuestas de los demás, que algunos no se atreven a decir alguna cosa, pero al oír a la otra persona, asientan con que así yo también aprendí eso. Y por último, llegamos a un punto más pequeño, que es qué relación tiene con la vida real esta experiencia que vivimos. Y empiezan ellos a aplicar a la vida real en comparación con la actividad experiencial que tienen o que tuvimos. Si dejamos hasta ahí esta actividad, solo pasamos un momento alegre, un momento de reflexión, un momento de alegría, de frustración, pero tenemos que llevar al cuello de botella, es decir, a lo más cercano, lo más pequeño, que es hacer la pregunta, ¿a qué se compromete? ¿Cuál es ese compromiso que pueden adquirir luego de este proceso de enseñanza-aprendizaje? Y aquí sí es bueno que se pregunte a cada uno de los participantes, ¿a qué te comprometes? Dime, ¿cuál es tu compromiso? En mi caso, lo que yo hago es, les pregunto a cada uno y cuando alguien, por alguna razón, no me contesta amablemente, le digo, muy bien, sigue pensando, vamos a seguir con los demás y luego regresamos contigo. La idea es no dejar a ninguno sin decirnos a qué se compromete, porque eso va a hacer que el aprendizaje sea significativo, porque lo va a aplicar a su vida diaria. Muy bien, seguimos entonces con los 4 elementos importantes para que ese aprendizaje sea significativo. Número 1, la autoconcienciación. Este es el proceso por medio del cual llevaremos al alumno a adquirir conciencia por sí mismo de la necesidad de incorporar principios en su vida y comunidad. Recuerde las preguntas. ¿Qué pasó con la actividad? Estamos haciendo que ellos reflexionen y se hagan conciencia. Probablemente en la actividad algunos hicieron trampa, sucede mucho. Otros acortaron ciertos caminos. Otros probablemente al ver que no podían desarrollar la actividad, simplemente se cruzan de brazos y se hacen a un lado. Pero ahí están aprendiendo, estamos llevándolos a ellos a este proceso de autoconcienciación. El segundo elemento es la comprensión. En este paso llevaremos al alumno a entender el concepto del principio y sus implicaciones. Si el experiencial tiene que ver con trabajo en equipo, aquí le hacemos ver lo fundamental que es trabajar en equipo, lo fundamental que es seguir una visión, lo fundamental que es tener una misión, lo fundamental que es cumplir con los objetivos trazados para poder trabajar en equipo. De lo contrario, somos un grupo de personas haciendo algo. Aquí en este punto es que comprendan el concepto de los principios y las implicaciones que hay si no se cumple con el principio. El tercero es la influencia. Entonces, el alumno razonará la forma en que los principios se van a aplicar en su propia vida y en la comunidad en donde se desenvuelve. Aquí es, ¿qué tiene que ver esto con la vida real? Ah, muy bien. ¿Tiene que ver algo con la vida real? Sí, a veces en mi casa sucede esto, a veces en mi trabajo sucede esto, en la universidad sucede esto, me ha pasado, no trabajamos en equipo, si sigo en el ejemplo de trabajo en equipo, y es importante que se trabaje en equipo, en casa somos un equipo, en la iglesia somos un equipo, en el ministerio somos un equipo. Entonces empieza a ver dónde puede ser de influencia con la aplicación del principio, en qué lugares lo puede hacer. Y cuando esto se convierte en una realidad en la vida de las personas, que decimos, ¿a qué se compromete? Recuerda la última pregunta, es llevarlo a la práctica. Se llevará al alumno a buscar o desarrollar experiencias prácticas sobre los principios que le permitan una vivencia real
en su vida y comunidad. Aquí es, yo me comprometo a ir con fulano de tal, tal día y arreglar tal situación. Esa es una práctica. Es ponerle nombre, ponerle fecha y qué acción va a hacer, qué, con quién y cuándo lo va a hacer. Entonces, eso me lleva a la práctica. Lo ideal es que los alumnos o las personas que están siendo que están recibiendo nuestra enseñanza, lleven al punto de poner en práctica el principio de desarrollar. Esto nos ayuda entonces a desarrollar una buena actividad experiencial y poder ir construyendo sobre la vida y el conocimiento que los alumnos ya tienen para desarrollar una, un proceso de enseñanza, aprendizaje significativo. 3, el estudio inductivo. Este ya hemos visto a través de todo lo que ha sido ECA y BEC, cómo se desarrolla un estudio inductivo para poder tener una mejor forma de presentar el texto y poder interpretar el texto y poder aplicar el texto. Pero dentro de nuestra propia aula, no el estudio que hacemos fuera nosotros para presentarnos al aula, sino en nuestra propia aula podemos desarrollar el estudio inductivo de una manera práctica. ¿En qué consiste? En analizar los detalles de la escritura para llegar a una conclusión. En este método se basan en 3 preguntas claves que deben hacerse a cualquier pasaje. Y las sabemos. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué significa el pasaje? ¿Y qué me dice a mí? Tal vez es muy práctico, muy sencillo, pero es la forma de aplicación del pasaje a mi vida. ¿Qué está diciendo el pasaje? ¿Qué significado tiene ese pasaje? Y cuando yo entiendo el significado, ¿qué qué me dice a mí para poderlo poner en práctica? Para para que este método de buenos resultados se debe estar bien familiarizado con el material a estudiar. La respuesta la debemos sacar de la Biblia y no de nuestra experiencia. Los grupos de estudio deben ser pequeños y no se deben utilizar Biblias con referencias y las preguntas deben hacerse en orden. Observo, interpreto, aplico. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué me dice a mí? ¿Por qué no queremos usar Biblias con referencias? Porque queremos ver qué nosotros podemos aprender del pasaje que estamos leyendo. No es que dice otro por supuesto. Luego, cuando construimos ese proceso todos juntos y vemos que nos estamos yendo por otro lado, recuerde que usted ya estudió antes el pasaje y los alumnos están yendo por otro lado, entonces usted los orienta, les facilita el aprendizaje para que podamos llegar a conclusiones prácticas, conclusiones basadas en la misma palabra del Señor. Las mesas redondas. Las mesas redondas es una metodología que yo utilizo mucho, nos sirve mucho para poder enseñar principios en diferentes lugares. Y es una manera en la cual las personas, a través de la metodología de la mesa redonda, pueden leer, subrayar, socializar y aplicar. ¿Cómo funcionan las mesas redondas? Estas deben ser de grupos pequeños, no más de 10 alumnos. Es un método participativo que busca una interacción en el grupo, recomendado para niños mayores de 10 años. O sea, mayores de 10 años hasta los adultos. Con los adultos es una metodología muy buena. Los componentes son realimentación del tema anterior o algunos le llaman a esto la retroalimentación del tema anterior. Siguiente componente, la sensibilización. Es una actividad lúdica, una dinámica para conectar el tema a tratar. En esta forma de metodología no es solo que voy a venir y voy a leer. La idea es realimento lo que aprendí. Me sirve para sentar las bases nuevamente de la tarea que nos dejamos en una semana anterior. Por ejemplo, si yo voy a utilizar las mesas redondas dos veces en el mes, la primera vez que yo doy una mesa redonda no tengo que realimentar, pero la segunda vez tengo que realimentar lo que nos dejamos como tarea la semana pasada. Cuando me dejo una tarea, ¿qué voy a hacer? ¿Con quién y cuándo? ¿Recuerdan las palabras que dije anteriormente? ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién y cuándo?
la dejo la semana pasada y esta semana yo vengo a mi iglesia, a mi lugar de enseñanza y aprendizaje y la persona pregunta, muy bien, de la semana pasada vamos a realimentar en la acción que te dejaste. Pregunto, ¿cómo te fue con tu tarea la semana pasada? ¿Recuerdas? ¿Qué ibas a hacer? ¿Con quién? ¿Y cuándo? Y empieza usted a preguntar la tarea. Muchos van a dar su tarea, a otros se les va a olvidar, pero estamos utilizando esta metodología para realimentar y estamos desaprendiendo para aprender una nueva forma de hacer las cosas. Luego esta lleva la sensibilidad, y dije que era una actividad dinámica para conectar el tema. Luego la lectura del tema. Cada persona lee en voz alta por turnos y mientras uno está leyendo en voz alta, los demás están subrayando lo que es más importante para ellos. Luego se socializa este tema. Es decir, la lectura la socializamos como participantes de la mesa redonda. El facilitador de la mesa redonda, que en este caso sería el docente, el maestro, da oportunidad para que cada quien comente y lo dice de esta manera. De lo que subrayaron, ¿qué fue lo que para usted fue más importante? Entonces viene la persona, lee lo que subrayó y dice, para mí lo más importante fue esto. Y lee lo que subrayó y entonces viene la pregunta, ¿por qué fue más importante? Y empieza a analizar la razón por la cual para él fue importante eso. Cuando él se expresa de esa manera, está dando la oportunidad a otras personas para que puedan aprender más allá de lo que leyeron, porque está contando una vivencia. Y así sucesivamente, todos pasamos y decimos que fue lo que fue más importante para nosotros. Repito, lo lee en voz alta y luego explica por qué fue eso más importante. Esto es la socialización. Cuando llegamos a la aplicación, cada integrante dice qué tarea realizará durante la semana con relación a lo aprendido. Esta debe ser específica. Recuerde qué, con quién y cuándo. ¿Qué voy a hacer? Hagamos de cuenta que estoy leyendo el principio en la mesa redonda de escuchar y yo me puse una tarea. ¿Qué voy a hacer? Voy a escuchar. Si yo digo voy a escuchar, es muy relativo. ¿Qué voy a hacer? Escuchar. ¿A quién vas a escuchar? Ah, aquí ya voy, recuerda, de lo general a lo particular. Escuchar a quién? A mi hijo, a mi esposa, a mi hermano, a mi eh, compañero de ministerio, pero que sea algo específico. ¿Cuándo lo vas a escuchar? En el caso de un hijo, probablemente es cuando ya todos llegan a casa a descansar y de repente ya dicen buenas noches y usted ve que su hijo entra a su cuarto, su hija entra a su cuarto y dice, quiero hablar. Ese es el momento en el que uno no quiere escuchar, quiere dormir. Pero si la tarea es, voy a escuchar a mi hija, a mi hijo, cuando el martes o el día que llegue a hablar conmigo, voy a incorporarme en mi cama y le voy a poner atención a lo que diga. ¿Qué? ¿Con quién? ¿Y cuándo? Una vez se cumple la tarea, eso da sentimiento de logro, me anima a la repetición y puedo ir luego construyendo aún más y más y más. Es un método muy recomendado y muy especial que deja enseñanzas muy claras. La realimentación dice que los alumnos exponen las experiencias individuales de la aplicación de la clase anterior, hablando de la mesa redonda. El objetivo de esto es construir un mapa mental de los beneficios que se obtienen al aplicar lo aprendido en el desarrollo de la vida personal, ya sea en su casa, la escuela, trabajo, vecindario y la iglesia, es decir, en todo su entorno social. Es cuando ponemos en práctica la enseñanza. La sensibilización es el ejercicio que tiene como objeto que el alumno logre vivir de forma dinámica y positiva los beneficios que vamos a estudiar. Consta de dos momentos. La vivencia como tal, la reflexión, que es lo más importante. Esto requiere un esfuerzo de parte del maestro para realizar preguntas correctas de acuerdo con lo sucedido en la dinámica.
y sería la lectura. Aquí tengo un ejemplo de una mesa redonda que usamos en un proyecto que se llama Misión Carácter. La lectura está allí, se lee, se subraya por párrafos, hasta cada persona lee un párrafo hasta llegar a un punto y aparte, en voz alta, luego la persona permite que otro lea y mientras vamos leyendo, estamos subrayando. Se lee, se socializa, ¿recuerda? Creo que es lo que viene ahorita, la socialización. Se propone crear un ambiente de reflexión y edificación. Cada alumno explica lo que entendió o las dudas que surgieron. Debe haber oportunidad para que todos hablen. Se sugiere que el maestro se sienta con ellos y que juntos comenten. Es decir, usted no va a estar parado, ¿verdad? En una mesa redonda. Va a estar sentado con ellos y comentar juntos. Y por último, la aplicación. La aplicación se pide a cada uno de los alumnos que expliquen en sus propias palabras cómo van a aplicar lo aprendido y qué efectos producirá en su entorno, lo que ya expliqué con anterioridad. Ahora veamos los mapas mentales. Los mapas mentales son muy importantes. Es una forma muy bonita de poder fijar conceptos, de poder ampliar el conocimiento y si usted es visual, le va a ayudar mucho para poder aprender. Este es un método novedoso. Las reglas son, debe iniciar del centro de la hoja, una hoja, imagínese una hoja tamaño carta, un hoja de papel manila, en un mapa mental, todo inicia en el centro y va conforme a las manecillas del reloj. Debe contener las palabras claves y estas se acompañan de dibujos. Todo mapa mental termina con por lo menos 3 aplicaciones que los alumnos realizarán después de la enseñanza. Dice que los mapas mentales son un método que ayuda al alumno a utilizar su cerebro 360 grados debido a que tiene que conectar ambos hemisferios del cerebro utilizando lo creativo y racional, lo cual produce gran resultado a la hora del aprendizaje. He aquí un ejemplo de un mapa mental. Si usted se da cuenta, el centro dice el Salmo 112. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y se deleita en su palabra. Aquí hay un dibujo, hay unas palabras y si usted ve, conforme a la manecilla del reloj, hay un numerito allá arriba que dice número 1. ¿Qué pasa con aquel que teme a Jehová? Tiene bendición en su, y aquí nos tira la flechita hacia el lado derecho, en su descendencia, en su casa, eh, luego nos tira aquí que es clemente y misericordioso, luego tiene misericordia y presta, luego nos habla allá el número 6 por lo cual no resbalará jamás, no tendrá temor a las malas noticias, y el 7 dice, su corazón está firme, confiado y asegurado en Jehová. Es la explicación de un texto bíblico que usted lo tiene así en la Biblia, pero aquí se dio esta forma para que lo pudiera desarrollar. Entonces, si usted es visual, ya sabe, empieza a desarrollar su mapa mental de esta manera y es muy importante. A nivel universitario se utilizan mucho ahora los mapas mentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no solo existe el mapa mental, también existe el mapa conceptual. El mapa conceptual tiene que darle una estructura de jerarquía, organiza conceptos desde lo más general hasta lo más específico, utiliza conexiones lógicas, usa palabras de enlace para mostrar relación entre conceptos y es ideal para explicar temas complejos con una estructura clara. Este es un poco más complicado. Aquí tengo yo un mapa mental eh, acerca de cómo es que Dios se comunica por medio de la revelación. Usted ve aquí un mapa conceptual, pero número 1 dice, Dios busca comunicarse con Moisés, usa la zarza y utilicé flechitas y conectivos. Escucha el clamor del pueblo, reflexiona sobre el pecado, observa al pueblo oprimido, toma conciencia y responde. Moisés reconoce la presencia de Dios. Pero Dios se comunica también con el hombre por medio de la palabra, está en tonalidad verde, nos busca para salvarnos, nos trata como amigos. La máxima comunicación que Jesús tuvo fue a su Hijo Jesucristo. Pero también Dios se comunica por medio de la revelación. Esta es la palabra escrita, permite un diálogo inefable y fecundo entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre y permite al hombre creer, logrando la transformación. Está hacia abajo con los colores rojos. Esa es la forma que yo entiendo ese mapa, ¿verdad? El número 4 dice, ya es hacia afuera. Recuerda, Dios se ha comunicado con nosotros, pero ahora es, ¿qué hacemos nosotros?
Nuestra predicación debe comprender que seguimos la misión de servir, el plan de salvación, administrar y utilizar todos nuestros recursos para la predicación. Significa actuar a tiempo, actuar empáticamente, ser inteligente y responsable. Concluimos con este mapa conceptual. Dios busca al hombre para comunicarle su amor. Comuniquemos nosotros su amor de manera efectiva. Y aquí pues, expliqué ese mapa conceptual de una manera rápida. Aquí tengo otro acerca de la habilidad de comunicación entre temperamentos. Y aquí tengo colores y tengo conectivos a través de las flechitas, ¿verdad? Rápidamente voy a explicar esto. Habilidad de comunicación. El colérico es directo, hacia la derecha en color rojo. El sanguíneo es cálido, es una comunicación más persuasiva. El directo tiene como fortaleza su comunicación concreta. El sanguíneo es efusivo. Pero si usted va hacia abajo, la comunicación, la forma de comunicar del flemático es que es tranquilo e introvertido, ¿verdad? Y no es directa su comunicación, sino que es indirecta. Igual al melancólico, su fortaleza es que es muy confiable y prudente, pero es indirecta su comunicación. Y algunos, tanto los cuatro temperamentos, tienen fortalezas y debilidades. Desarrollamos sus fortalezas, sus debilidades, y hay algo ahí que necesita cada quien aplicar para mejorar. El colérico necesita variar el tono de voz para ser amable. El sanguíneo necesita hacer un bosquejo y ser más específico cuando está hablando. El flemático necesita subir y bajar su tono de voz para que no sea monótono. Y el melancólico, su comunicación debe ser menos exigente y menos rígida, porque es muy rígido en cuanto a comunicar, en cuanto a la preparación de cosas. Eso es un mapa mental que tiene que ver, un mapa conceptual que tiene que ver con eso. Este es un ejemplo rápido de ello también. Y por último, el estudio de caso. El estudio de caso es muy utilizado. Las grandes universidades como Harvard utilizan mucho el estudio de caso para poder desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué necesito para un estudio de caso? En primer lugar, definir de qué quiero hablar. Puede ser un caso hipotético que escribamos porque queremos lograr algo, una discusión, explicar el contexto de eso que quiero hablar, darles información acerca de lo que queremos que logren, que el alumno pueda analizar los datos conforme a la información que tenga y hacer preguntas que los lleve a conclusiones y recomendaciones. Esto es fascinante para poder que las personas participen y que den sus puntos de vista, que puedan utilizar la reflexión y luego la reflexión poder llegar a un consenso para la aplicación. Probablemente, si usted le da el mismo caso a varios grupos, tres, cuatro grupos, muy probablemente no van a llegar a las mismas conclusiones, porque la idea es que las personas puedan tener esa perspectiva de ver algo, de meterse en la información y de poder llegar a ciertas conclusiones. Eso es valioso en el estudio de caso. Por ejemplo, aquí hay un caso hipotético que, que está allí en cuanto a una situación de una familia con una persona que va a la iglesia, que tiene una hija que sale de su casa y que entonces se vuelve un problema interno en mi familia. El esposo no apoya, la señora se siente mal y entonces se les da esto a los alumnos para que ellos lo lean. Este tiene que ver con relación a la consejería, para que ellos lo lean, lo analicen y les damos tres preguntas simples para que ellos las puedan discutir y que lleguen a una conclusión. ¿Qué hace esto? Abre la mente de las personas, nos ayuda a solucionar problemas, nos ayuda a ver que el conflicto se puede solucionar, de que los conflictos están ahí porque son diferencias de opiniones, pero cuando hacemos la reflexión podemos llegar a un consenso y, por supuesto, a ayudarnos a resolver esos problemas. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí hemos visto ya entonces
estos diferentes métodos de enseñanza. Espero que les puedan servir, que si tienen alguna duda, pues por supuesto estamos allí para poder acompañarles y ayudarles en cualquier duda que ustedes tengan. Que el Señor les bendiga y gracias por su atención.